En 1921, la Compañía Metropolitana de Madrid Alfonso XIII estimó que la garantía y seguridad del servicio exigían disponer de una central de generación eléctrica propia que asegurara el suministro a la red en caso de un fallo externo. Ya existía para entonces un parque de baterías que aseguraba un funcionamiento de 1 hora. Pero lo que se pretendía era asegurar el servicio normal en el caso de un fallo prolongado del suministro externo. Una vez tomada la decisión de utilizar motores diésel, la configuración de la planta quedó como podemos observar en las imágenes. Los 3 motores elegidos para el accionamiento de los alternadores fueron de tipo diésel de 2 tiempos, de 1500 caballos al freno y 150 revoluciones por minuto, construidos por la casa Gebrüder Sulzer de Winterthur, Suiza. Los alternadores fueron diseñados y construidos por la casa Braun-Boveri de Baden. El conjunto fue montado en un nuevo edificio diseñado para este fin por el arquitecto Palacios, comenzándose a construir el 10 de octubre de 1922 y que entró en servicio en el verano de 1923. Nuestro recorrido comienza con una vista del cuadro eléctrico de mando y control de la central. En primer lugar, vemos las 3 conmutatrices que transforman la corriente alterna en corriente continua a 600 voltios, que es la utilizada aún hoy en día por la red del metro, pero esto lo explicaremos más adelante. Llegamos al compresor de aire de arranque de emergencia. Este es necesario cuando se trata de arrancar la planta muerta, es decir, de cero. Los motores necesitan aire comprimido para su arranque y una vez en marcha, para la inyección del combustible. Con la planta en marcha normal, los motores generan su propio aire comprimido que se almacena en unas botellas que veremos a continuación. Cuando estas botellas están vacías, en el primer arranque o tras una parada prolongada de la planta, es necesario llenarlas mediante este compresor de arranque de emergencia que acabamos de ver. Estamos viendo los pares de botellas de aire correspondientes a cada motor. La botella grande es la botella de aire de arranque y la pequeña la de aire de inyección. En las esferas de estos manómetros se leen las presiones de las botellas de aire de arranque y de aire de inyección y las de otros compresores. La botella grande de aire de arranque se utiliza al comienzo de la marcha del motor y no vuelve a suministrar aire al mismo hasta el próximo arranque. La botella pequeña, destinada al suministro de aire de inyección, suministra aire de forma continua y se rellena permanentemente con el aire generado por los compresores del propio motor. En primer plano se sitúa la zona de compresores de aire y en el extremo opuesto se aprecian los 4 grandes cilindros de generación de potencia. Al fondo aparece la enorme rueda del alternador. Estamos ahora en la zona de barrido. Bajo las planchas de la plataforma superior y corriendo de derecha a izquierda, el colector de aire de barrido, que lleva el aire de barrido desde las bombas hasta los cilindros del motor. En el extremo del motor, el conjunto regulador tiene por misión mantener constantes las revoluciones del motor, cualquiera que sea la demanda eléctrica a la que esté sometido. La característica principal de los motores de la central es que la evacuación de los gases de un ciclo y su renovación por aire fresco para el siguiente se realiza sin el auxilio de válvulas. En la parte alta del motor y de derecha a izquierda se ve en primer lugar la columna lobulada en la que se encuentra el sistema de regulación del motor.
A continuación, y a su izquierda, aparecen los 4 bloques de cilindros en los que se genera la potencia del motor, cada cilindro coronado por la correspondiente culata que hace el cierre del cilindro, y podemos observar también válvulas, empujadores, balancines, etc., necesarios para su funcionamiento. Vemos además los 3 cilindros más pequeños que generan el aire de barrido. También el gran cigüeñal, que llega hasta el alternador. Vemos ahora las puertas de inspección del cárter del motor y la bajada de una de las 2 tuberías de escape. Estas tuberías están formadas por 2 tubos, uno de los cuales envuelve al otro. Por el tubo interior circulan los gases de escape y entre los 2 tubos circula agua de refrigeración, impidiendo la radiación del calor de los gases de escape a la sala de máquinas. Se han dispuesto 2 tanques de servicio para cada motor, puesto que los motores consumen 2 tipos de combustible: gasoil para el arranque, más caro, y esquistos bituminosos de Ponferrada, más barato, para la marcha normal. Haremos ahora un paréntesis en nuestro recorrido y saldremos fuera de la nave para ver más detalladamente cómo era la parte exterior del sistema de refrigeración de los motores de la central. Estaba compuesta básicamente por una gran torre de refrigeración y unas balsas de agua. De la parte superior de la torre caía el agua pulverizada para su enfriamiento en contacto con el aire, y esta era recogida en las balsas. Todo este sistema estaba directamente comunicado con los motores a través de bombas y tuberías de circulación. Desde estos pequeños tanques, el combustible va por vasos comunicantes hasta el motor. Esta disposición aseguraba que el suministro de combustible hasta el motor fuera continuo, a presión constante, y que el cambio de combustible de arranque a combustible de marcha normal pudiera realizarse sin detener el motor. Un nuevo paréntesis nos permite ver ahora los 5 grandes tanques de depósito de combustible de 100 metros cúbicos cada uno, situados en el exterior y que estaban parcialmente enterrados. Desde ellos, el combustible se enviaba a unos tanques intermedios a mayor altura, situados en un edificio hoy desaparecido. El alternador está constituido por 2 partes principales: el estator, parte fija, y el rotor, parte móvil que gira. El rotor es un gran volante de fundición de hierro que gira a 150 revoluciones por minuto y que tiene en su corona exterior 40 polos. La pequeña máquina solidaria con el eje de transmisión principal situada frente al alternador es la excitatriz. Esta máquina tiene por función inyectar una cierta corriente a las bobinas de cada uno de los polos del rotor. La energía generada por los alternadores corresponde a una tensión de 15.000 voltios. La corriente asociada a esta energía, línea roja discontinua, sale del estator de cada una de las máquinas y se transporta mediante cables con conductores de cobre que discurren por los sótanos y galerías de la central, donde se produce la distribución en corriente alterna hacia los distintos consumidores. A la salida del interruptor de potencia se encuentran los transformadores de intensidad y transformadores de tensión. Una vez transformadas la intensidad y la tensión de sus valores en alta a otros equivalentes en baja tensión, más seguros, las corrientes y tensiones resultantes son llevadas mediante cables de cobre hasta el cuadro de control, líneas violetas discontinuas. Una vez que la corriente eléctrica sale de los transformadores de intensidad, llega a unos seccionadores, selectores de barras de alta tensión, situados en la planta superior, donde se distribuye la energía según la necesidad. El transformador de potencia
recibe la energía suministrada por el alternador a 15.000 voltios y la transforma a una tensión de 483 voltios, más adecuada para el uso al que está destinada. Lo ilustramos aquí con las líneas verdes discontinuas. Los cables deambulan por sótanos, galerías y canales de cables hasta llegar a las conmutatrices. La conmutatriz es una máquina rotativa que tiene por cometido convertir la corriente alterna suministrada por el alternador en corriente continua a 600 voltios, que es la que realmente utilizan los trenes para poder funcionar. Lo ilustramos con la línea azul discontinua. Los cables que salen de estas celdas se dirigían al túnel a través de largas galerías para alimentar todos los servicios eléctricos existentes entonces en el metropolitano: trenes, estaciones y túneles. La corriente continua a 600 voltios, aportada por la central eléctrica de generación de energía de Pacífico, llega a la estación próxima del mismo nombre y se distribuye a lo largo del túnel, proveyendo de energía a los dos servicios principales y únicos existentes durante el primer tercio del siglo pasado: los trenes y el alumbrado de las estaciones. Duraba un funcionamiento de 1 hora. Pero lo que se pretendía era asegurar el servicio normal en el caso de un fallo prolongado del suministro externo. Una vez tomada la decisión de funcionamiento de los alternadores, fueron de tipo diésel de 2 tiempos, de 1500 caballos al freno y 150 revoluciones por minuto, construidos por la casa Gebrüder Sulzer de Winterthur, Suiza. En 1921, la Compañía Metropolitano de Madrid Alfonso XIII estimó que la garantía y seguridad del servicio exigían disponer de una central de generación eléctrica propia que asegurara el suministro a la red en caso de un fallo externo. Ya existía para entonces un parque de baterías que, a segurizar motores diésel, la configuración de la planta quedó como podemos observar en las imágenes. Los 3 motores elegidos para el